a dar inicio a esta sesión. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se están conectando para este webinar. Justamente vamos cerrando con otro de los webinars que estamos programando desde la Unidad de Vida Estudiantil. Esto como parte de los objetivos de la unidad, digamos, hacer como la interrelación entre profesionales de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y estudiantes que actualmente están desarrollando sus asignaturas, ¿verdad? Entonces, estos webinars son parte de la Unidad de Vida Estudiantil, gestionados desde la Unidad de Vida Estudiantil, en el marco del ciclo 1 2022, y pues es una actividad que vamos desarrollando constantemente en la unidad, aparte de otras que se desarrollan durante el año dentro de su línea estratégica, ¿verdad? Así que vamos a ir iniciando con esta sesión. Solamente quiero presentar a la ingeniera Ileana Paula, pero creo que se ha desconectado de momento, creo que tiene algo por ahí pendiente. Vamos a esperar que se logre conectar nuevamente, encender su cámara para poder presentarla y pues que la conozcamos todos. Ya casi ya estamos en el cierre. El día de mañana tenemos los últimos 3 webinars de los 8 que se organizaron, y pues hemos visto muy buena respuesta, varios participantes, muchos profesionales también conectados en nuestras sesiones, así que eso nos alegra bastante y hemos tenido bastante buen alcance con esta actividad, así que vamos muy bien y esto nos anima a que podamos seguir haciéndolo durante los demás ciclos, ¿verdad? Y si es posible en algún momento también incluso más, no solo en el cierre del ciclo. Así que, bueno, ya está por acá nuevamente con nosotros la ingeniera. Vamos a presentarla. Ella es Ileana María Paula Rosa, es ingeniera electricista, como les comentaba inicialmente. Ella es graduada de la Universidad de Salvador, de nuestra facultad. Ha realizado diferentes estudios de posgrados, entre ellos algunos diplomados, algunos que voy a mencionar de los muchos que ha desarrollado: marketing con enfoque de servicios, finanzas, inteligencia de negocios, sobre auditorías, entre otros. Ileana Paula, a su corta edad, posee muy buena experiencia como ingeniera de ventas en CSH Comercial, analista de energía en la Asociación Salvadoreña de Industriales. Además, ella actualmente es CEO y fundadora en Coenergy SADCB, donde ha realizado diferentes estudios y gestión de proyectos en el área de la biodigestión para la generación de biogás en diferentes puntos del país. Ileana Paula en esta ocasión nos va a compartir el tema Sistemas de Biodigestión para la Producción de Energía Limpia. Así que muchas gracias, Ileana, por tu tiempo, por darnos a conocer esa experiencia con la que cuentas, y pues el espacio es tuyo para que puedas compartir con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y algunos profesionales que también están conectados por acá. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, felicitándolos por esta iniciativa, ya que, como bien lo mencionaban antes, ¿verdad? Bueno, yo no recuerdo haberlos tenido así, con esta facilidad, cuando estaba estudiando en la U. Y pues es de gran alegría, ¿verdad? Poder compartir un poco de parte de la experiencia, ¿verdad? Tanto profesional, y también el ingeniero anterior, ¿verdad? Que comentaba parte de sus experiencias, desde las vivencias, ¿verdad? Que se ha tenido que enfrentar, y pues con mucho gusto, ahí estamos a la orden también, y pues animando, ¿verdad? A los estudiantes para que continúen esta larga lucha, ¿verdad? Pero muy satisfactoria al final, porque pues es algo totalmente diferente, ¿verdad? Y también cómo podemos aportar, ¿verdad? A nuestro desarrollo, al desarrollo de nuestro país a partir de nuestros conocimientos. Así que este día, pues yo les vengo a presentar un poco acerca de los sistemas de biodigestión
para algunos, pues puede ser un poco diferente o algo novedoso. Sin embargo, pues acá vamos a dar un poco de introducción, ¿verdad? Porque sé que es un tema muy extenso y pues en la mayoría, en la universidad, al menos en mi caso, a mí me tocó que aprenderlo todo afuera, ¿verdad? No tuvimos como esa capacitación, o esto ya más que todo son especializaciones fuera, pero pues para eso estamos, para que también ustedes ahorita que están introduciéndose al mundo de la ingeniería y luego a ver qué oportunidades fuera pues van a desarrollar, ver las opciones, ¿verdad? Que hay. Así que me confirman, por favor, si ven mi pantalla. Sí, confirmo, sí se puede ver. Ok, excelente. Entonces, antes de empezar, pues más o menos los temas que vamos a estar viendo durante esta presentación, la realidad acerca de la contaminación, qué es la biodigestión, cómo se produce el biogás y algunas de las aplicaciones que este tiene y cómo se puede desarrollar, ¿verdad? Pues empezando con nuestra realidad, lo que actualmente estamos viviendo, muchísimos cambios, por ejemplo, el precio de los combustibles que se ve vulnerado por muchas de los efectos que causan algunos acontecimientos mundiales, como por ejemplo la guerra que se está viviendo, ¿verdad?, allá en Europa. Esto pues repercute en muchas de las ocasiones, en este caso la factura por los costos energéticos, lo cual nos hace buscar otras alternativas de generación de energía o cómo nosotros podemos reducir nuestros consumos, ¿verdad? También de la parte viéndolo desde la eficiencia energética, cómo podemos ser más eficientes en ese sentido. Y pues también el cambio climático, que en este tema, ¿verdad? Podemos hablar horas y horas y vamos a llegar a la misma conclusión que el cambio, pues ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya no hay un punto en el que vamos a volver a tener las mismas condiciones climáticas de hace 10 años, de hace 20 años, no, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás, más bien qué podemos hacer, ¿verdad? Y esta es nuestra realidad, ¿verdad? Lastimosamente, pero la principal idea de esta presentación también es un poco de concientización, ¿verdad? Sobre las condiciones de ahorita y hacia dónde vamos si no ponemos también un esfuerzo por mejorar las condiciones. Pues para todos es muy bien conocido, ¿verdad? Que la contaminación está afectando el clima, cambiando el planeta de manera drástica. Si se fijan hoy en día, pues las lluvias que hemos tenido estos últimos días han estado intensas comparadas con muchos años atrás, o tal vez la forma de manejarlo, ¿verdad? Ya los sistemas de alcantarillado ya colapsan. Muchas de las condiciones que antes pues veíamos a menor escala, ahora ya lo estamos viendo ya una realidad. Por ejemplo, el calor, ¿verdad? Que a veces hace, ya nosotros ya no aguantamos, ¿verdad? Estas altas temperaturas y pues todo esto tiene que ver pues con la contaminación, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero, que es una realidad y están dañando pues la capa, ¿verdad? De la atmósfera y pues ya ese calor que es natural, que es normal en toda digamos, el funcionamiento de la Tierra, pues ya se está duplicando, triplicando toda la sensación que nosotros percibimos, ¿verdad? Entonces, la temperatura pues, de la Tierra ya está muchísimo más elevada, lo cual pues causa grandes efectos, ¿verdad? Por ejemplo, cambios climáticos más extremos, incremento de enfermedades, ¿verdad? De nuevas enfermedades que van apareciendo. No sé si han escuchado que los científicos están con miedo porque los glaciares se están descongelando y puede que algunos de los bacterias, de virus que habitaban en aquel entonces, se descongelen y se activen, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que desconocemos actualmente, tenemos que ver de qué manera, pues,
nos vamos adaptando a esos cambios y ver de qué manera se pueden mitigar, ¿verdad? Por ejemplo, vemos olas de calor muchísimo más fuertes, inundaciones, que lo que veíamos el día de ayer, creo que muchos vimos en las redes sociales, videos de inundaciones de calles, de sitios, de edificaciones, y pues es algo que lastimosamente se va a empezar a ver mucho más frecuente, ¿verdad? Sequías también, áreas que están completamente desérticas y que pues afectan o van a afectar tanto nuestra estabilidad habitacional, porque pues por la producción de alimentos también ya se ve comprometida esa parte también. Y esto pues se traduce también a un alto costo económico, ¿verdad? Ya se necesitan mucho más esfuerzos para lograr estar o vivir en las condiciones que actualmente tenemos, ¿verdad? Si los desperdicios de comida fueran un país, este sería el tercer emisor de gases de efecto invernadero más grande del mundo. Esto pues a consecuencia, ¿verdad?, de nuestro comportamiento. El cambio climático pues ha sido uno de los efectos, ¿verdad?, de todo este comportamiento a lo largo de los años, ¿verdad?, en todo nuestro desarrollo normal, ¿verdad?, de todo ser humano. Entonces, pues por ende hemos venido generando una cantidad de desechos increíbles, y hablando específicamente de los desperdicios de comida, de los desechos orgánicos, esta presentación pues se enfoca en eso, ¿verdad? Para que tengan una idea de la magnitud de la contaminación que estamos viviendo y que pues vamos a vivir, ¿verdad? Si no buscamos fuentes o formas alternativas para combatir esta problemática. La producción anual de residuos a niveles impresionantes, ¿verdad? Por ejemplo, el 10% de gases de efecto invernadero provienen de los desechos de la comida, ¿verdad? Lo que veíamos en la presentación anterior. 90 billones de dólares han sido gastados en la recolección y transporte de residuos sólidos municipales a vertederos anualmente en los Estados Unidos, ¿verdad? 1.3 billones de toneladas de todos los alimentos producidos para el consumo humano se desechan, ¿verdad? Lastimosamente, tal vez acá en nuestro país la cantidad se reduce un poco porque pues tratamos de aprovechar todos los recursos, ¿verdad?, que tenemos, hablándose pues de comida, pero en otros países más industrializados, la comida no es un problema, ¿verdad? Desechan comida a toneladas y no hay una conciencia, ¿verdad? No hay una concientización sobre a dónde va a parar toda esta comida, qué pasa con todos estos desechos y cuáles son las consecuencias que se tienen, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos la amenaza del metano en los vertederos. El metano es un gas de efecto invernadero de los que veíamos en las primeras gráficas, donde pues vemos que afectan, ¿verdad?, la capa de ozono, que nos está perjudicando porque aumenta la temperatura y por consecuencia todos los daños que percibimos, ¿verdad? Entonces, el metano es un gas de efecto invernadero 80 veces más dañino que el CO2. Claro, este gas, pues, si no es tratado, si está a la intemperie, como generalmente está, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir por algún botadero de basura, pero aparte del mal olor de los animales, ¿verdad?, de moscas, insectos que esto genera, pues es una contaminación enorme y que simplemente está yéndose hacia un lugar, ¿verdad? Y eso es lo visible, lo más perceptible rápidamente, pero luego de eso nosotros podríamos ver cómo afecta los mantos freáticos
de lo que está cerca, ¿verdad? Entonces, es una cadena de consecuencias que pues lastimosamente ya la Tierra ya no va a poder, ¿verdad?, soportar esta cantidad de desechos. Los vertederos de basura son la tercera fuente más grande de generación de metano del mundo. Y por ejemplo, acá en esta gráfica podemos ver en el 2019 cómo fue el porcentaje de emisiones de metano en los Estados Unidos. Y pues si nos vemos acá en la parte izquierda, vemos que el 15% de toda esta gráfica pues fue producida por los vertederos municipales, ¿verdad? Los desechos municipales. El 30%, que es la porción más grande como naturalmente es, ¿verdad? Es por la producción gas natural y petróleo, la producción de energía por estas fuentes convencionales de generación de energía, ¿verdad? Representan un 30% de las emisiones de gases contaminantes, ¿verdad? Y luego tenemos otro tipo de fuentes donde también tienen mucho que ver en cuanto a la polución, ¿verdad? La contaminación de nuestro entorno. ¿De dónde proviene la energía? Como muchos ya sabemos, ¿verdad? Como todos ya sabemos, hemos venido escuchando mucho desde hace muchos años atrás la parte de energías limpias, ¿verdad? ¿De dónde vienen? ¿Qué son las energías limpias? ¿Por qué se les llama energías renovables o energías limpias? ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? Pues las energías renovables son todas aquellas que pueden utilizarse de forma permanente en el tiempo porque son inagotables, ¿verdad? Además, se caracterizan por su mínimo impacto ambiental, en especial respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, ¿verdad? Acá podemos encasillar las energías solar fotovoltaica, la energía eólica, la energía hidráulica, en este caso, pues el biogás, ¿verdad? La energía limpia a través de la generación de biogás y otras fuentes de energía que se están investigando, las cuales, pues, dependiendo de los recursos con los que cuenta el país, se puede explotar, ¿verdad? Y que no tienen mayor impacto o un gran impacto, pues, a la hora ya en generación, ¿verdad? Luego están también las energías no renovables, que son las fuentes convencionales, ¿verdad? Y de las cuales sus reservas ya son limitadas y que pues tiende a disminuir. Y es por esto los altos costos, como por ejemplo de la extracción del petróleo, ¿verdad? Obtenemos el combustible y pues se da la generación térmica y luego pues la generación de energía a partir de fuentes térmicas, ¿verdad? Entonces, estas son ya fuentes de generación de energía convencionales, pero que en algún momento van a tener su límite porque pues ya no va a haber combustible fósil, ¿verdad? Entonces, bajo la óptica de la contaminación, pues ya están quedando un poco más desfasadas porque ya son muy contaminantes y pues ya se está buscando alternativas diferentes de generación para evitar la dependencia de esto, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el país, pues somos dependientes en la matriz energética de generación de energía, somos dependientes aún, ¿verdad?, de la generación a través de fuentes térmicas. Pero pues poco a poco esto, con los años vamos a ir viendo cómo estas se van reduciendo y van ganando fuerza fuentes de energía, por ejemplo, la solar fotovoltaica, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se trata, ¿verdad? Transformar, buscar otras alternativas y tal vez no en generación, de generación ya de energía eléctrica grande, pero también cómo hacerlo a menor escala, ¿verdad? Porque pues hemos visto es tanto esa dependencia del recurso fósil y también que necesitamos, el planeta necesita ya que le demos un respiro, ¿verdad? Que logremos pues
no volver atrás, como les decía, esto es irreversible, pero sí buscar otras alternativas no tan invasivas para la generación de energía. Entonces, pues tenemos la parte de los desperdicios, ¿verdad? Todos aquellos que nosotros generamos en nuestros hogares, en las oficinas, en nuestros centros de estudio, a nivel municipal, a nivel de país, y cómo de los desperdicios de orgánicos podemos volverlos generación de energía. ¿Cómo es posible esto? Todo es gracias a estas maravillosas bacterias que están acá, ¿verdad? Todo esto gracias a la biodigestión. La biodigestión o digestión anaeróbica es un proceso mediante el cual las bacterias descomponen la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Quiere decir pues que la digestión anaeróbica ocurre naturalmente en tierras y en los sedimentos de lagos, océanos, donde normalmente se denomina actividad anaeróbica. Este es el principio del cual pues estos equipos transforman en los desechos orgánicos y los convierten en energía limpia, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Hace muchos años siempre ha existido esa necesidad de hacer algo, ¿verdad? O de aprovechar todos los recursos, lo que ahora conocemos como economía circular, ¿verdad? Que no solamente termine en el proceso y luego el desecho y bueno, ¿qué hacemos con el desecho, verdad? Sino que aprovechar hasta el desecho para darle otra oportunidad de otorgarnos algo, ¿verdad? A los consumidores. En este caso, pues los biodigestores han sido soluciones de las cuales muchas personas se han aprovechado, se han valido para obtener múltiples beneficios, ¿verdad? En este caso, el biogás y pues también un fertilizante para sus cultivos. Por ejemplo, vemos estas tecnologías, ¿verdad? Tecnologías sencillas, las cuales pues ya han sido modificadas, han sido mejoradas, tanto a nivel pequeño como a nivel ya industrial, ¿verdad? Una generación ya industrial o una generación a nivel municipal. Por ejemplo, en otros países en Europa, ellos utilizan los desechos o tratan de aprovechar todos los desechos para que tienen una planta enorme de generación de biogás y a este pues ya lo tratan, lo utilizan para generación de energía o para otras alternativas como calefacción, ¿verdad? Como generación o simplemente como gas para uso de cocina. Entonces, estos equipos han venido modificándose y han llegado a tecnologías mucho más eficientes para el aprovechamiento de los desechos orgánicos y llámese desechos orgánicos, desechos de comida, estiércol de animales, desechos humanos y utilizar esta producción, ¿verdad? Todo lo que estas bacterias hacen para la producción de gas. ¿Cómo se hace esta producción? Esta producción está basada en el ciclo de carbono, es decir, la fuente, ¿verdad? La energía desde que se crea, pues, por ejemplo, en un árbol se hace la fotosíntesis, el árbol nos da el fruto, luego el fruto, pues, lo aprovechamos y se generan los desperdicios. Y acá es donde entra ya el proceso de un biodigestor, por ejemplo. Se aprovechan esos desechos, digamos acá en el área, ya entra acá en este punto un equipo, un biodigestor, aprovechando estos desechos para que no queden, ¿verdad? No queden en el suelo, no queden ahí sin tratar, sino que se les dé otro tratamiento y al final pues se devuelva ya tratado estos desechos
al ambiente. Y luego, pues también tenemos el ciclo de los nutrientes, donde se aprovechan estos nutrientes, esta generación de nutrientes y por consecuente, pues el aprovechamiento de los nutrientes que probablemente no están como en la línea, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la línea de producción. Entonces, la digestión anaeróbica, la biodigestión, se basa en estas 4 etapas, las cuales ya le voy a poner un pequeño video en las cuales se explica un poco más de este tipo de generación, pero básicamente de manera resumida, es como el estómago de una vaca, ¿verdad? Es cualquier biodigestor, tanto artesanal o industrial, se basa en el principio de la digestión anaeróbica y pues en el principio de cómo es alimentada una vaca, ¿verdad? La vaca pues tiene en su estómago unas bacterias que ayudan a descomponer la materia, ¿verdad? Entonces, ese es el mismo principio que utilizan los biodigestores y bueno, acá, a diferencia de una digestión aeróbica, pues con presencia de oxígeno, acá la digestión se hace sin presencia de oxígeno para impulsar a estas bacterias, ¿verdad? Para darles ese ecosistema donde ellas puedan recibir los desechos, descomponerlos y pues como producto de esa descomposición ya se genera el biogás y un fertilizante, ¿verdad? Unos lodos o un fertilizante ya líquido que se puede aprovechar. Ahí me indican, por favor, si se puede escuchar. Permítanme. ¿Sí se escucha? Ahorita no. No, no se escuchó. No se escuchó nada, nada. No, no lo escuché. No. Quiero ver, no sé si acá en Meet habrá una opción como para habilitar el audio, no sé. El video está dentro de la presentación. Sí. Quiero ver si está por acá. Sí. O si tiene el video tal vez fuera de la presentación, tal vez así no. Ah, quiero ver. Permítame. Vamos a ver si así. También hay una opción, por si no funciona, a la hora de compartir, una opción que se llama una pestaña. En la opción de una pestaña ya lleva el video y el audio. Ah, ok. Creo que esa fue la que vi. Vamos a probar de nuevo. Quiero ver. Si no, aquí está el video.
y me confirman si se escucha. No se escucha. No se escucha. Y tiene sonido y todo allí, el volumen. Sí, sí. Bueno, no sé. La computadora a veces como que... O tal vez si tiene el chat, el enlace lo puedo ver si lo puedo compartir yo. Ok. Ahí lo vamos. Okay, o a través del chat también, ajá, si no se logra, lo Los agentes de la digestión anaerobia son diferentes. Pero ahorita intento. Creo que se ve, pero vamos a ver si me escuchan y me confirman. Microorganismos organizados en 6 grupos que cumplen funciones. Ok, entonces lo reproduzco, ingeniero. Sí. Los agentes de la digestión anaerobia son diferentes microorganismos organizados en 6 grupos que cumplen funciones específicas. Inicialmente aparecen en el proceso las bacterias hidrolíticas, que degradan la materia orgánica compleja en fracciones mucho más pequeñas. Esta acción produce moléculas simples, que serán solubles en agua. Y es en este punto que las mismas bacterias, con la ayuda principal de otro grupo, las bacterias fermentativas o acidogénicas, transforman estas moléculas disueltas en productos intermediarios, tales como alcoholes, ácidos orgánicos de bajo peso molecular, ácidos grasos volátiles como el propionato, el butirato y el ácido acético, así como hidrógeno y CO2. De inmediato, un grupo de bacterias conocidas como acetogénicas comienzan su labor. Ellas transforman los ácidos orgánicos y los alcoholes en acetato, en hidrógeno molecular y en dióxido de carbono, que se van agregando a los que ya han sido producidos. Es en este punto que entra en acción un grupo diferente, el de las arqueas metanogénicas, las cuales producirán el metano y se clasificarán en 2. Por un lado están las arqueas metanogénicas acetoclásticas, que transforman el acetato en metano y dióxido de carbono. Así se reducen moléculas complejas y se produce hasta un 70% del metano total obtenido. Por otra parte están las arqueas metanogénicas hidrogenotróficas, las cuales consumen el hidrógeno molecular y el CO2 para producir hasta un 30% del metano restante aproximadamente. Es esencial que se vaya consumiendo el hidrógeno y el dióxido de carbono producidos en las etapas anteriores para darle equilibrio al sistema. Porque de lo contrario la acumulación de hidrógeno podría bloquear la acetogénesis y causar un exceso indeseado de ácidos grasos volátiles. Esto ocasionaría un aumento en la acidez del medio y terminaría provocando la llamada inhibición del proceso. Entre las diversas especies de microorganismos se encuentra un último grupo, las bacterias sulfato-reductoras. Ellas se encargarán de la degradación de las pequeñas cantidades de sulfatos que están presentes en la materia orgánica. Utilizan el hidrógeno molecular disponible para reducir los sulfatos en sulfuro de hidrógeno. Finalmente se obtiene una mezcla gaseosa compuesta de metano entre un 60 a 70%, dióxido de carbono 30 a 40% y una pequeña cantidad de sulfuro de hidrógeno. A esta mezcla es a la que se le llama biogás. Como se ha visto, se han descrito las etapas principales de la biometanización o también llamada digestión anaerobia. Dichas etapas se han mostrado en forma secuencial para hacerlas ver de manera más sencilla, pero en realidad todas las etapas ocurren más o menos de forma simultánea.
Creo que ya es. Veamos. Ahí está. Se va a volver a poner la presentación. Solo que el micrófono le quedó desactivado en general. Gracias, ahorita. Bueno. Bueno, gracias ahí por el apoyo y bueno, como podíamos ver en el video, el resumen es este, ¿verdad? Donde ya hay un procedimiento complejo, químicamente complejo, de cómo los desechos se convierten en gas, ¿verdad? En biogás. Pero de todo el proceso, pues lo que nos importa es la composición del biogás y que, como decían en el video, que la concentración de metano para que sea flamable anda de un 50 a un 75%, ¿verdad? Ya que es una descomposición anaeróbica, no hay presencia de oxígeno, ¿verdad? O es limitada, casi que nula la presencia de oxígeno. Tenemos otro componente que es, digámoslo así, con el que hay que trabajar en la parte de los biodigestores, que es el hidrógeno de sulfuro, el cual pues digamos es el olor a huevo podrido, ¿verdad? Que se siente, pero para ello pues se utilizan filtros de carbón que ayuda a neutralizar este olor y a purificarlo, ¿verdad? Ya para las siguientes etapas de la aplicación del biogás. Pero básicamente esta es la composición del biogás, la cual pues es el resultado de este trabajo, de estas excelentes bacterias anaeróbicas, ¿verdad? Que es la que hacen todo el trabajo. En todos digamos, los biodigestores de cualquier tipo ya sea de flujo continuo o de flujo lento, en todas está presente esta bacteria anaeróbica que es la que hace el trabajo, ¿verdad? Ya que en lugares, por ejemplo, donde no hay energía eléctrica, pues no hay ningún problema. Se puede instalar una planta de biogás y de esa misma planta de biogás generar energía eléctrica para ciertas cargas, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de estos sistemas y pues vamos a hablar un poquito acerca de la composición tanto de energéticamente de este biogás, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que para 1000 litros de biogás a un 60% de metano hay una producción de aproximadamente 5500 calorías o 6.2 kilowatt hora, ¿verdad? Entonces, esto ya nos da una idea de cuánto nosotros podemos tener tanto en producción de biogás y pues convertirlo a generación, ¿verdad? De energía. Por ejemplo, para tener una idea de cómo es el trabajo del desperdicio, del desecho, traducido en cantidad de biogás producido. Por ejemplo, 1 kilogramo de excremento de vaca produce de 30 a 35 litros de biogás. 1 kilogramo de desperdicios de comida produce de 100 a 200 litros de biogás. Es mucho más efectivo porque pues todavía no está procesado, ¿verdad? Todavía el desecho se puede aprovechar los nutrientes y volverlos pues más eficientes a la hora de la biodigestión. Entonces, en este sentido, nosotros pues podemos tener un aprovechamiento muy bueno de todos los desechos orgánicos para la producción de biogás y convertirlo luego pues en las diferentes aplicaciones que esto puede tener. Precisamente para el sistema que les voy a presentar a continuación, puse acá esta ecuación del mecanismo del sistema, de la presión, que 1 milibar equivale a 1 centímetro de columna de agua, ¿verdad? Ya lo vamos a ver por qué. Para este modelo en específico, ¿cómo se crea el biogás? Ok, ya vimos que es una descomposición química, diferentes reacciones que hay dentro de un tanque biodigestor,
los cuales pues hay un ecosistema de bacterias que están comiéndose todo lo que ingresa y produciendo estas, y como resultado pues se produce el biogás y líquido, ¿verdad? Fertilizante, que es también parte del desecho. Acá podemos ver las partes en el caso de este tipo de biodigestores, las partes de un biodigestor, de cómo están compuestos. En este caso está el tanque biodigestor, que acá es donde ingresan los desechos y son procesados por las bacterias. Esto está lleno de agua y de desechos, ¿verdad? De desechos orgánicos totalmente. Tienen todos los biodigestores una entrada y una salida, ¿verdad? Es por eso que la mayoría, pues, de los que se trabajan son de flujo continuo, ya que lo que entra es lo que tiene que salir, ¿verdad? Y es lo que se aprovecha para la digestión. En este caso, en este modelo, se tiene un tanque de gas sobre el mismo tanque biodigestor. En algunos casos, este tanque está separado, un poco lejano o cercano, dependiendo también de las tuberías a las cuales se conecta, pero pues, o hay algunos también que está dentro de todo. No hay una separación, sino que dentro del tanque digestor se deja un espacio, siempre en el mismo tanque, y ese pequeño espacio es donde se genera el gas y se conduce hacia el lugar de la aplicación. En este caso, pues está el tanque, está la salida de gas, ¿verdad? Con sus tuberías, y la salida hacia el dispositivo, donde está la aplicación del biogás, y también la salida del fertilizante, ¿verdad? O pues del biol, como generalmente se le llama, que es el procesamiento de todo esto, ¿verdad? Es el residuo de todo ese proceso de creación de biogás. Pues en la etapa, todo empieza con la alimentación, ¿verdad? La alimentación del sistema con desechos orgánicos entran en el sistema y todavía aún no se ha producido gas. Luego, la bacteria comienza a descomponer los desechos orgánicos y estos, pues, se empieza a generar el biogás, ¿verdad? Luego el biogás, las burbujas, el gas se empieza a generar en el tope del tanque digestor, y pues esto hace que fluya hacia el agua, es decir, los desechos hacia la salida del biodigestor. Estos desechos ya van tratados por completo, porque acá también tenemos algo que se llama el tiempo de retención de la hidráulica. El tiempo de retención hidráulica depende del diseño del biodigestor. En algunos casos está diseñado para 30 días, en uno de los casos puede ser de más tiempo, de 60 días, y es decir, es el tiempo en el que permanecen los desechos orgánicos dentro del biodigestor. Por ejemplo, si un biodigestor está diseñado para un tiempo de retención de 30 días, quiere decir, tarda 30 días el desecho desde el punto inicial hasta el punto final. Y es por eso que se garantiza con ese tiempo de retención de hidráulica que todos los desechos estén completamente tratados, procesados, y a la salida obtengamos ya un líquido apto para también usarse como fertilizante, ¿verdad? Es decir, nuestra afirmación de que todas las etapas de la biodigestión anaeróbica se estén produciendo es la generación de biogás. Entonces, eso nos garantiza a nosotros que todo eso se está cumpliendo. En este caso, de este modelo, la columna de líquido en la tubería de gas empuja hacia abajo por la acumulación de gas, y el agua desplazada fluye desde la tubería de salida del fertilizante. La presión de gas es igual a la altura de columna de líquido, es decir, 1 centímetro, 1 bar, 100 pascales. En este caso, aquí es como se va desplazando, ¿verdad? Haciendo ese movimiento para que todo el tanque de gas pues vaya llenándose con el biogás que se está produciendo, y a la salida pues el fertilizante. El biogás comienza a ingresar al tanque de gas una vez que la columna de líquido desplazada alcanza los 10 centímetros. Ya con esto quiere decir pues de que
ya hay una producción de gas y que ya está apto para llenarse el tanque de gas, ¿verdad? La presión nominal de trabajo de biogás, en este caso, pues son de 10 milibares. Es por eso que para otras aplicaciones necesitamos ya impulsar más ese gas, ¿verdad? Necesitamos ya un compresor para mejorar esas condiciones de gas, de las propiedades del gas. Pero normalmente a esta presión hay unos, por ejemplo, las cocinas pueden trabajar hacia esta presión, algunas cocinas que son modificadas para que se pueda trabajar con esto, calentadores de agua también, pero pues ya para la generación de energía, sí, ahí sí ya necesitamos tener este gas ya a una presión mucho más alta. Luego, pues, de toda esta producción, ya vemos que el gas, ya el tanque de gas ya está lleno y pues ya se puede utilizar, ¿verdad? Para las diferentes aplicaciones. En este modelo existe una válvula de liberación de presión que hace que cuando se extiende el líquido, esa columna, ¿verdad? Se sube o extiende, llega a los 15 centímetros, empieza a liberar esa válvula tanto para seguridad, para que pues evitar los riesgos de explosión, ¿verdad? Entonces, y el equipo pues sigue trabajando bajo sus condiciones normales. En otro tipo de biodigestores, pues simplemente esto se está acumulando y se escapa por otras, digamos, por la entrada o por otros ingresos que pueda tener el biodigestor, o simplemente queda ahí circulándose, ¿verdad? Luego, por ejemplo, a los 15 milibares, a la columna de 15 centímetros, el exceso de gas sale del tubo de liberación de presión y pues sale a través de los orificios de la parte del fertilizante, ¿verdad? Pero esto es más que todo cuando no se está utilizando el gas, ¿verdad? Es como un sistema de protección para evitar explosiones, ¿verdad? Aunque el biogás no es tan tóxico como el gas propano, ¿verdad? Se necesita por lo menos un cuarto completamente cerrado, un cuarto de 10 metros cuadrados completamente cerrado para que empiece a haber efectos, digamos, de que la persona se desmaye o que pueda tener reacciones, pero pues tiene que estar algo totalmente encerrado, ¿verdad? Y generalmente estos equipos están al aire libre para pues también aprovechar el calor, ¿verdad? De los rayos del sol, y las bacterias trabajen mucho mejor, ¿verdad? Esas son como las recomendaciones o los requisitos que se necesitan para la instalación de un biodigestor. Y luego, pues, ya en este caso, en una cocina, ¿verdad? La válvula de gas está abierta y la cocina, pues, está encendida y el gas sale del tanque a una presión de 10 milibares del sistema. Aparte que este equipo, en este tipo de biodigestores, tienen unas bolsas de arena arriba que ayudan a ejercer más presión a la bolsa para garantizar la constancia de esa producción de gas o del uso, ¿verdad?, que se le va a dar. Entonces, es por eso, pues, de que en cuanto a la producción, se garantiza que se utiliza todo el gas y, pues, al día siguiente ya eso ya va a estar completamente lleno, ¿verdad? Esa bolsa ya va a estar completamente llena y lista para empezar a operar nuevamente. Luego de eso, pues volvemos al ciclo donde pues se ingresan los desechos orgánicos y se empieza a descomponer toda la materia orgánica. Las bacterias están listas y dispuestas para comerse todo el desecho orgánico que les llegue. Entonces, es por eso que la producción tiene que permanecer, ¿verdad? ¿Qué pasa si se deja de alimentar? Pues dependiendo el periodo que se deja de alimentar un biodigestor, así las bacterias entran en reposo y en algunas ocasiones simplemente se empieza a alimentar de manera gradualmente. Es decir, si se alimentaba, por poner un ejemplo, con
40 libras, se empieza a alimentar con la mitad, con 20 libras, vamos viendo cómo va avanzando y luego pues ya se alimenta con el resto. De lo contrario, la fuente más nutritiva, por así decirlo, de bacterias es el estiércol de vaca. Con eso, en nuestro caso, pues con eso activamos los equipos biodigestores y le permitimos al biodigestor tener un ecosistema apropiado de bacterias para que cuando reciban los desechos, ya sea desechos de cocina o el mismo estiércol también, pues ya estén aptos para recibir ese desecho, descomponerlo y generar biogás. En este caso, algunas de las aplicaciones, uno de los usos del biogás, pues se puede utilizar como energía térmica, ¿verdad? En el caso de las cocinas, ollas de cocción, también en la parte de iluminación se puede utilizar, ¿verdad? Hay lámparas especiales para ello, para aprovechar este recurso. También existen unas lamparitas que son muy utilizadas en las granjas porcinas para darle calor, ¿verdad? Para calefactar a los lechones que necesitan ese calor. Normalmente muchas de las granjas lo hacen con focos, ¿verdad? Estos focos que ya no usamos en las casas, los focos incandescentes, que ellos aportan más calor que iluminación, pero pues esto es un consumo de energía eléctrica muy considerable, ¿verdad? Entonces, recientemente estamos pues trabajando con algunas granjas porcinas para lograr aprovechar el desecho, ¿verdad? En este caso el estiércol de cerdo para la generación de energía y para el aprovechamiento de la calefacción de los cerditos. También una parte pues también se puede usar en la generación de electricidad o la combinación de calor y electricidad, porque a veces pues se genera electricidad poca o es más demandante el calor o al contrario, ¿verdad? Es más demandante la generación de electricidad, pero siempre hay generación de calor, ¿verdad? Acá pues, como podemos ver acá en la imagen, en este caso, a pequeña escala, se puede pues utilizar un generador de combustión y para la generación de energía, ¿verdad? En este caso, nosotros pues los equipos tienen que ser muy especiales o tener la parte de la purificación del gas, ¿verdad? Porque por lo que comentábamos, el sulfuro, esto puede perjudicar ya a la hora de generación de energía, pero por eso se ponen muchos filtros para purificar el gas y también con el condensado del agua, ¿verdad? Esto es uno de los, digamos, de los problemas que generalmente se da por los cambios de temperatura, ¿verdad? Y del paso, ¿verdad? Del desecho que va líquido y todo a la generación de gas y más los cambios de temperatura, pero pues para eso también se instalan trampas de condensado que permiten drenar esta agua generada y aprovechar el gas, ¿verdad? Además, las celdas de combustible se consideran las plantas de energía a pequeña escala del futuro, ¿verdad? Para la producción de electricidad y calor con una eficiencia superior al 60% y lo más importante que es de bajas emisiones contaminantes, ¿verdad? Aprovechando los desechos, pues podemos generar energía, ¿verdad? También esta parte pues no está tan explotada, probablemente en muchos años pues sí, ¿verdad? Sí va a ser una fuente muy bien aprovechada para la generación de combustible, ya que pues desechos no sobran, ¿verdad? Y como veíamos en las primeras gráficas, es una cantidad de desechos increíble, ¿verdad? Que se generan. Entonces, es posible y se ha estado empleando y pues hay cosas que mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, por la baja presión que se maneja en el biogás, es necesario aumentar esta presión, ¿verdad?
Entonces, es por eso que se vuelve un poco no tan práctico, pero probablemente dentro de un par de años, pues esta realidad ya va a estar un poco más tangible, ¿verdad? Para pues el uso de biogás tal cual es usado, el gas natural, y necesitamos pues esta parte, ¿verdad? Para ya no depender de los combustibles fósiles. Entonces, las disculpas, ingeniera, por interrumpir. Solamente veo oportuno un comentario que nos hace llegar a través del chat Kenia Ariel Cuchilla. Ella nos dice, excelente ponencia, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Me gustaría saber por qué, a pesar de que el biogás sea una fuente de energía que muestra mucha potencia, no es una de las más usadas para suministración eléctrica. Sí, precisamente por eso. Primero porque las presiones son bajas a las cuales se genera el biogás y necesitan, digamos en este caso, compresionar, ¿verdad?, el gas para ya utilizarlo para la generación. Las plantas generadoras de electricidad a gran escala son bastante caras, ¿verdad?, comparadas con otras tecnologías. Es por eso que, digámoslo así, es un poco, no es tan alcanzable, ¿verdad? Pero pues se está trabajando para que poco a poco se logre, ¿verdad?, esa dependencia, tal vez no en gran escala, pero sí a pequeñas escalas, ya quién sabe, ¿verdad?, cada quien tener su planta de generación de biogás, también acompañada de un pequeño generador, ¿verdad?, cuando se va la energía, cuando pasen muchas cosas, bueno, a veces que hay apagones o catástrofes, ¿verdad?, ya tener algo de emergencia, pero es por eso, ¿verdad?, por los altos costos. Ok, muchas gracias, y gracias a Kenia también por el comentario y la consulta. Sí, y pues definitivamente que esto va a ser una necesidad, ¿verdad?, a corto plazo, de buscar más alternativas, ¿verdad? Es por eso, pues, que yo trataba de hacer esa parte también de conciencia y de enfocar la presentación a un inicio hacia ese sentido, ya que, pues, el cambio climático, pues, es algo irreversible, ¿verdad? Entonces, dos respuestas al cambio climático, pues, una es la mitigación, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que se logran a través de estas tecnologías, ¿verdad? Porque ya no, los desechos no están abiertamente generando estos gases contaminantes, sino que hay un tratamiento y hay un uso, ¿verdad? Hay un aprovechamiento de este recurso. Y pues la segunda es la adaptación a los efectos del cambio climático, ¿verdad? Y pues la mitigación y la adaptación es lo que nos va a ayudar pues a seguir dando lo mejor, ¿verdad? Y haciendo lo mejor para nosotros y para nuestras nuevas generaciones, ¿verdad? Así que de mi parte, ¿verdad?, esa es la presentación que les traía, tratando de ser un poco breve y tratando de explicar un poco de todo el acontecer, ¿verdad?, de esta tecnología, y pues cualquier consulta, ¿verdad?, estoy a la orden. Muchísimas gracias, ingeniera Ileana Paula Rosa. La verdad que el tema, sí, como usted lo dice, da para poder hablar mucho más en otro webinar que posiblemente nos pueda apoyar. Y también, Claro, pues, sí. también es muy importante, ¿verdad?, concientizar sobre los desperdicios, no solamente para la generación del biogás, sino también para otro tipo, ¿verdad? Por ejemplo, los plásticos que se puedan reutilizar. Entonces, eso es lo importante, también iniciar desde hacer la conciencia, concientizar a las personas. No sé si alguien quisiera agregar algún comentario o hacer alguna consulta de los participantes acerca del tema que estábamos acá compartiendo con la ingeniera Ileana Paula. Si tienen una consulta, pueden hacerla llegar por el chat o habilitar su micrófono y con gusto le damos la palabra. Creo que alguien está levantando la mano. Franklin, díganos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuánto es el tiempo de vida de estos equipos? Se me está descargando la compu. Ok, está Ahorita. bien.
Gracias, Franklin, por su consulta. Ya en unos minutos voy a responder. Sí, bueno, depende del fabricante y de la tecnología. Por ejemplo, hay equipos que son, digámoslo así, de más artesanales, que ahí depende pues de los equipos que se están utilizando o de los insumos, ¿verdad? Pero pues la mayoría de equipos anda de unos desde 5 hasta 15 años de vida útil. Hay cosas que, por ejemplo, ya los más industriales, pues sí, ya van de 15 a 20 años, de los cuales pues el mantenimiento depende de la tecnología también, así se va viendo qué tan frecuente es, ¿verdad? Muchas gracias, Franklin, por ahí. Muchas gracias por su consulta también. Si alguien tiene alguna otra consulta o algún comentario, por ahí creo que en el chat, Valmore, Ricardo Morales nos dice, el agua es el biodigestor, ejemplo que mostró. Se renueva cada cuánto tiempo, dice. Sí, en el ingreso, digamos, de los desechos, siempre hay que estarle depositando agua. El agua es como, el biodigestor es como nosotros, ¿verdad? Es un ser vivo. Nosotros necesitamos agua, pues, para hacer todo, ¿verdad? Nuestro diario vivir. Y también el biodigestor, la vida también es el agua, entonces en cada ingreso de desechos hay que depositarle agua, la cual pues se mezcla con los desechos orgánicos y ahí pues ya se tiene esa composición, ¿verdad? De desechos más agua. Ok, muchas gracias. También Carmen nos hace otra consulta. Carmen Arely Hernández nos dice, bueno, excelente. Y los digestores a pequeña escala, como lo que mencionaba para el calor, para los lechones, no es muy caro, dice. Sí, pues de momento hay diferentes tecnologías, ¿verdad? Desde artesanales, hay unos ya más mejores producidos y pues dependiendo de por dónde nos vayamos, pues ahí ya también se puede hacer digamos, la inversión, ¿verdad? Digamos, en el caso para una pequeña granja, que podemos hablar de 50 cerdos, para el calentamiento, para el aprovechamiento y calefacción de estos lechones, podrían dar por un aproximado de unos $2,000 una pequeña planta de biodigestión para suplir esta energía para los lechones, más o menos. Ok, muchas gracias. Gracias a Carmen Valmore. ¿Alguien tendrá alguna consulta adicional? Aprovechemos, ¿verdad? Como lo decía el espacio. Franklin nuevamente. Díganos, Franklin. Los biodigestores podrían ser una alternativa también a las tecnologías fotovoltaicas en cuanto a un usuario final. Dependiendo qué tantos desechos genere, sí puede ser una alternativa. Por ejemplo, en fincas donde hay mucho desecho, por ejemplo, en fincas lecheras, ¿verdad? Granjas lecheras, donde tienen bastante desecho, sí puede ser una alternativa buenísima. Más que todo eso tiene que ver la cantidad de desechos. Ok, muchas gracias. También, bueno, aprovechando el espacio, ingeniera, cuando yo presenté, hablaba que usted también es CEO y fundadora de Coenergy SASB. Tal vez nos podría comentar qué hacen en Coenergy SASB. Sí, bueno, nosotros acá en Coenergy buscamos nuevas alternativas, ¿verdad? Tanto de generación de energía, materiales, equipos eléctricos, importamos materiales eléctricos para las empresas distribuidoras del país. También vemos la parte de eficiencia energética para que pues tanto industria o empresas puedan
usar de manera razonable y eficiente la energía, y también pues trabajamos bajo la normativa ISO 50001, que es los sistemas de gestión de la energía, buscándolos ya, encaminándolos para una certificación, ¿verdad? Ya que dentro de un par de años, ya como es exigida la 9001, tanto para exportación o para operaciones en general, se estima que la 50001 también va a ser una necesidad, ¿verdad? Porque ahorita no hay nada que regule el consumo de energía, ¿verdad? Entonces, nosotros también estamos trabajando en esa parte y también en la parte de energías limpias con la parte de energía solar fotovoltaica y también en la parte de biodigestión, ¿verdad? Ok, excelente. Tiene bastantes oportunidades por ahí. También agradeciendo, bueno, no sé si alguien tendrá alguna consulta antes de dar como el cierre de la sesión. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Bueno, por ahí, alguien. Sí, Ana del Carmen Bernal nos pide la palabra. Díganos, Ana. Buenas tardes, ingeniera. Usted mencionaba sobre el mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento se le da para que pueda seguir trabajando y se pueda mantener la vida útil de estos biogestores? Sí, pues ahí depende de cada tecnología. Hay unos equipos que sí, por ejemplo, los equipos de salchicha, los tubulares, estos equipos, como no hay una separación del gas y del desecho del biodigestor que se está tratando, acá pues se van sedimentando y hay lodo, ¿verdad? Que se van haciendo, que se van creando. Entonces el mantenimiento a veces se complica porque hay que estar removiendo esos lodos o hay que estarlos moviendo, ¿verdad? Para garantizar una buena producción de gas. Y ahí pues ya involucramos motores, ya involucramos otros insumos que probablemente pues no sean el objetivo de ser completamente independiente, ¿verdad? O que no se necesite energía eléctrica. También uno de los mantenimientos que son útiles, son necesarios hacerlos, es el cambio de los filtros. En este caso, de filtro de carbón activado que permite dar un gas más puro, ¿verdad? Más sin mal olor o el olor natural de la descomposición, ¿verdad? Ya cuando, por ejemplo, si se usa en cocina, ya no se sienta ese olor, o también pues si se necesita para la generación de electricidad, que vaya libre de estos contaminantes que en contacto con oxígeno ya se vuelven oxidantes, ¿verdad? Entonces, estos son como los mantenimientos más habituales. Sin embargo, las nuevas tecnologías buscan eso, ¿verdad? Que ya, al menos en la parte de los lodos que se generan, que tiene que ver con el tiempo de retención de los sólidos dentro del biodigestor, aprovechar al máximo para que ya no exista y pues darle una mejor vida al equipo. Otras cosas que a veces se hacen, que al menos nosotros hacemos en algunos biodigestores, es como, bueno, techarlos, ¿verdad? Porque eso pues le da tanto más vida útil, pero siempre como una tipo galera, por así decirlo. Le da vida útil al material que se está usando de fabricación del biodigestor y pues garantiza que aumenta, ¿verdad? Que está más cuidado, por así decirlo. Entonces, esos cuidados son los que hay que tener. Hay unos, por ejemplo, los más artesanales, estos sí hay que estarlos sacándole esos lodos porque si no se saturan y ya baja la producción de biogás, pero cuando se puede tener un ambiente más controlado, la cantidad de desechos al ingresar, la calidad de los desechos también, sí se puede garantizar mejores resultados y una mayor vida útil. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una consulta? ¿Algún comentario acerca de la sesión? Muy bien. Dice, es un tema fascinante, dice Franklin. Agradecido con la ingeniera Ileana por compartir sus conocimientos
al igual que los organizadores en esta serie de webinars. Gracias, Franklin. También gracias a la ingeniera por compartir toda esta información. Y justamente como mencionaba Franklin, la verdad es que bastante interesante, ¿verdad? De saber que nosotros tenemos por ahí, digamos, el compuesto que puede ser útil para la realización de esta energía. Entonces ya tenemos como esa espinita, ¿verdad? Ahora de ir pensando, hay que ir separando esto con esto, esto produce esta energía. Entonces es importante, ¿verdad? Que podamos hacer conciencia desde ya, porque como decía la ingeniera, en el futuro pues va a ser bastante importante tener incluso en cada una de nuestras viviendas, ¿verdad? Entonces, nuevamente agradeciendo a todos por su participación. La ingeniera, agradecerle por su tiempo, su disponibilidad. No sé si quisiera agregar algunas palabras antes de retirarnos. No, sí, muchas gracias a ustedes también por la participación, por el espacio y pues ahí siempre animándolo, ¿verdad? De que a esto pues creo yo que es el deber ser, ¿verdad? De todos en nuestras profesiones o desde el área estudiantil también, buscar cosas diferentes, ¿verdad? Porque pues vamos a llegar a un punto en el que muchos de los recursos que ahora tenemos pues ya no los vamos a ver con tanta robustez como hoy en día y pues la idea es que tanto nosotros como nuestras nuevas generaciones pues les heredemos, ¿verdad? Algo o que les ayudemos, ¿verdad? A encontrar las soluciones para una vida digna, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniera, por compartirnos este espacio hacia los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y algunos profesionales que también, como vimos anteriormente, se han estado conectando a estos webinars. Y pues los invitamos también a que puedan unirse. El día de mañana, viernes, cerramos con 3 webinars más con diferentes áreas. Entonces les invitamos a que puedan también participar y pues a la ingeniera le dejamos la invitación también para que pueda acompañarnos en próximas ocasiones en otros webinars como este. También antes de retirarse les pedimos que nos ayuden compartiendo sus datos a través del chat, su nombre por favor para poder tomar su asistencia y pues después de culminado esta serie de webinar compartirles un diploma de participación. Así que les pedimos de favor puedan hacer llegar sus nombres en estos momentos a través del chat. Y nada más decirles de que continuamos el día de mañana, los esperamos y que tengan una feliz tarde. Cuídense y hasta luego. Gracias, ingeniero. Con gusto, feliz tarde a todos. Adiós, un gusto.